Partograma. Instrumento diseñado para el registro de la evolución del trabajo de parto, útil para determinar el estado de salud del binomio madre-hijo. Objetivo del partograma: realizar registro detallado del trabajo de parto, siendo un instrumento para determinar el estado del mismo. El objetivo del tema es explicar el llenado, la interpretación del partograma en la vigilancia del trabajo de parto a fin de disminuir la morbilidad y la mortalidad del binomio madre-hijo. 1954, Friedman creó el concepto de partograma para graficar la dilatación del cuello uterino durante el trabajo de parto. Caracterizó el periodo de dilatación en dos fases, una fase latente y una fase activa. En 1972 desarrollaron Philpott y Castle el concepto para monitorizar el trabajo de parto al agregar al gráfico las llamadas líneas de acción y líneas de alerta. En un estudio multicéntrico en el sureste asiático con 35.484 mujeres como muestra, llegaron a la siguiente conclusión: que realizar el partograma reduce el trabajo de parto prolongado, reduce el uso de oxitóxicos, reduce el índice de cesárea, reduce el índice de asfixia, reduce la sepsis postparto, mejora el manejo del trabajo de parto, reduce la morbilidad y la mortalidad materna y reduce la morbilidad y la mortalidad perinatal. Fases del estadio. Entonces tenemos la primera, que está la dilatación, el borramiento; la segunda, que es el nacimiento; la tercera, que es la expulsión del producto de la placenta; y finalmente el útero contraído. Donde en la primera fase, que es la dilatación y borramiento, se dice que puede ir de 14 a 20 horas. Y la fase del expulsivo del nacimiento puede ir de 20 a 50 minutos. La fase de alumbramiento puede ir de 30 a 45 minutos. Ya más adelante vamos a ver esto con más detalle. Según las curvas de Friedman, tenemos aquí en la parte inferior tiempo en horas, y en la parte lateral tenemos la dilatación cervical en centímetros. La dilatación, recordemos que va de 0 a 10 centímetros. Entonces, en la fase latente se dice que va hasta 8 horas después de haber iniciado el trabajo de parto. En la fase activa inicia en la 9ª hora y va hasta las 14 horas en la gran mayoría de las gestantes. En la fase activa tiene tres fases: una fase de aceleración, una fase máxima pendiente y una fase de desaceleración. Y luego va el segundo periodo, que es el periodo de nacimiento. En el primer periodo, la fase latente, que son las primeras 8 horas, tiempo que va desde el comienzo del trabajo de parto hasta alcanzar una dilatación de 4 centímetros. Luego va la fase activa, que va desde 4 centímetros hasta la dilatación completa, donde se inicia un segundo periodo, que es el siguiente, que es el periodo expulsivo. La fase de aceleración va de 4 a 6 centímetros, la fase dependiente máxima va de 6 a 8 centímetros y la fase de desaceleración va de 9 a 10 centímetros. A considerar: el progreso en la dilatación del cuello uterino dependerá si es nulípara, es decir, que no ha tenido un parto, y si es multípara, es decir, que tiene más de 2 partos. La fase latente en las nulíparas se demora 20 horas, en la multípara 14 horas. La velocidad de dilatación en la nulípara es 1.2 centímetros por hora, en la multípara 1.5 centímetros por hora. El descenso en la nulípara es 1 centímetro por hora, en la multípara 2 centímetros por hora. La velocidad de desaceleración en la nulípara son 3 horas, la multípara es 1 hora. El partograma precipitado es aquel que se genera una duración total del periodo activo es menor a 3 horas. Entonces ya vamos a ver cómo se grafica, pero lo normal sería esta línea punteada en tiempo y en horas, y la dilatación en un parto precipitado puede demorarse hasta 3 o 4 horas menos. Llevándonos a la consecuencia, como es el código rojo, el sangrado después del nacimiento del bebé. ¿Cómo vamos a diagnosticar un trabajo de parto verdadero?
porque existe una dilatación, porque existe valoración cervicovaginal y encontramos dilatación y borramiento. Encontramos características de las membranas que pueden estar rotas o abombándose y encontramos los planos de Hodgkin, que estos planos es cuando el bebé va encajando. A la valoración de la dinámica uterina, pues vamos a tener unas contracciones de parto verdadero que son rítmicas, son intensas, rítmicas que tengan 3 contracciones o más en 10 minutos, intensas que son más de 50 milímetros de mercurio, con un intervalo que se reduce progresivamente cada vez más corto, que son bastantes percibidas por las mujeres. No quisiera continuar hablando de dolorosas, sino que son percibidas por las mujeres, que les genera sensación de pesadez en su zona pélvica, que estimula sus terminaciones nerviosas a nivel de espalda, región lumbar y abdomen. Situación, vamos a ver cómo es de importante la actitud fetal para tomar la decisión del tipo de nacimiento del bebé, si va a ser por parto vaginal ectóxico o si va a ser por vía cesárea distóxico. Entonces, la situación y la relación que guarda el eje mayor del producto en relación al eje longitudinal de la madre y puede ser longitudinal, transverso o oblicuo. En este caso es longitudinal. Entonces, así es la situación. La posición es la relación que guarda el punto guía del lado derecho o izquierdo de la pelvis materna con las dos posiciones, o sea, la espalda del bebé, el dorso del bebé, en este caso a la derecha, porque siempre es la derecha o la izquierda de la paciente, no del examinador. Finalmente, la presentación es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior de la pelvis materna, ocupándolo en gran parte y que puede evolucionar por sí mismo, dando lugar a un mecanismo de parto, que lo encontramos cefálico o podálico. Para poder hacer partograma, debe ser cefálico, debe ser longitudinal y puede ser posición derecha o izquierda, no hay problema. La variedad de posición está en la posición, se guarda el punto guía de la extremidad de los principales diámetros maternos. La idea para un parto vaginal, para que sea un mecanismo de parto y que se nos den los tiempos que nos dice el partograma, es que la presentación sea occipito anterior. Este es el pubis, este es el anterior, este es el sacro, este es el posterior. Entonces la idea es que sea occipito anterior o puede ser occipito anterior izquierda o occipito anterior derecha. Esas tres nos dan para un trabajo de parto dentro de lo establecido dentro del partograma. Los planos de Godhead dicen el primer plano, el promontorio y el borde superior del pubis. El segundo plano, para cara anterior de la segunda vértebra sacra al borde inferior del pubis. Tercer plano, a nivel de las espinas ciáticas. Y cuarto plano, al borde del coxis. Es como va encajando la presentación. Aquí para recordar, anterior será el pubis, posterior será el sacro, izquierda o derecha de la señora. Entonces deberá estar en un occipito anterior para poder hacer el mecanismo del parto. A quienes se les puede realizar el partograma, toda la gestante que ingrese con labor, con edad gestacional a término, feto único vivo, presentación cefálica, parto vía vaginal, no haya desproporción cefalopélvica, evolución normal del recién nacido, parto de bajo riesgo e inicio espontáneo del trabajo de parto. No aplica para muerte fetal, para presentación de pelvis, situación transversa, embarazo gemelar, embarazo pretérmino o posición distóxica. Este es el partograma. Entonces tenemos una parte superior donde se debe graficar la dilatación versus el tiempo, donde se debe graficar el descenso versus el tiempo, donde se debe registrar la frecuencia cardíaca fetal, los signos vitales maternos, los medicamentos utilizados. Y aquí encontramos el cómo llenarlo. En la parte superior siempre debemos de colocar nombres y apellidos completos, el número de historia clínica y la fecha.
En el borde inferior de la tabla están las horas de registro del trabajo de parto desde la hora 0 hasta la hora 14. Cada segmento corresponde a una hora que está dividido en 4 porciones. Entonces aquí empieza la hora 0 y esto va hasta la hora 14. Entonces la hora 0 será el momento en que vamos a hospitalizar a la mujer e igual, aquí en partograma se debe iniciar a registrar a partir de los 4 centímetros de dilatación cuando la mujer entra en la fase activa, como nos dice parto humanizado. Debajo de las horas de registro se encuentran las casillas de hora real y es decir, la hora que se debe iniciar a registrar la dilatación cervical hasta el parto. Y aquí tenemos unas divisiones, mírenlas acá. Entonces, esta es una hora y a la mitad media hora y a la mitad un cuarto. Un cuarto, media hora, 45 y la hora completa. El partograma tiene una línea de base señalada con una flecha, a partir del cual se inicia la construcción de la curva de alerta, que va a ser después de los 4 centímetros de dilatación. La curva de alerta se inicia sobre la línea de base y luego se busca los tiempos para la parte superior izquierda para construir la curva de alerta. Los tiempos a causa se eligen según las características de cada paciente. Entonces está la paciente eh, con sus características. Entonces aquí tenemos la paciente multípara con membranas íntegras, la paciente multípara con membranas rotas, la paciente nulípara con membranas íntegras, la paciente nulípara con membranas rotas. Sabemos que las membranas rotas hacen que el líquido amniótico salga por vía vaginal y haga modificaciones del cuello del cervix gracias a las prostaglandinas que tiene este líquido. Entonces, la línea de base la vamos a ir graficando conforme se dan los datos. Entonces, aquí tenemos punto de inicio, la hora en donde la mujer empieza con dilatación de 4 centímetros, punto de partida de la curva de alerta. Y en la curva de alerta se va a ir graficando según estos datos. Entonces, a las 0:20, a la hora y media, aquí tenemos tiempos. Aquí tenemos los tiempos a los 15 minutos, a los 25, a los 35 y entonces vamos a ir haciendo la gráfica según este lineamiento. Y así vamos construyendo la curva de alerta. La zona de alerta será la que está hacia el lado derecho de nuestro punteado, porque nos va a decir que hay un trabajo de parto prolongado. Y hacia adelante será un parto de corta duración y puede llegar a un precipitado como la imagen anterior que les mostré. La modificación de la curva de alerta a partir de la dilatación de la marca de la ruptura espontánea o artificial de las membranas, ruptura artificial de membranas, ruptura espontánea de membranas, se debe marcar y pues uno observa cómo empieza a modificar la curva de alerta, empieza a ser más rápido. Entonces, la curva de alerta también debemos de modificarla para poder llevar como el caso, para saber si realmente aumenta, se disminuye o qué está pasando con el tiempo de trabajo de parto. Entonces, aquí vemos cómo venía evolucionando el caso. Se rompen las membranas en este punto. Y a partir de ese punto se empieza y se cambia la curva de alerta. Entonces, la nueva curva de alerta evoluciona la dilatación cervical y la zona de alerta es la zona que va a estar hacia la derecha. En la parte inferior tenemos los planos de Godhet, variedad de posición, y entonces tenemos como graficada el símbolo de la cabeza del bebé. En este caso, si estuviera así, diríamos que está occipito anterior. Esta parte es lo que está en la parte inferior izquierda del partograma. La dilatación cervical se va a marcar con un puntico, la ruptura espontánea de membranas con las siglas REM, la ruptura artificial de membranas con las siglas RAM. La intensidad, si es fuerte, 3 cruces, si es normal, 2 cruces, si es débil, 1 cruz. Localización suprapúbica
o sacro. Frecuencia cardíaca fetal, si hay sufrimiento fetal, desaceleraciones precoces DIP 1, DIP 2, desaceleraciones tardías o DIP 3, desaceleraciones variables con V y meconio con M. Posición materna, lateral derecho, LD, lateral izquierdo, LI, dorsal D, semisentada SS, sentada S y parto caminando PC. La variedad de posición de presentación cefálica, entonces lo que nos va a dar un parto eutóxico dentro de los tiempos que nos propone el partograma, serán las occipito anterior, que podrá ser occipito anterior izquierda o occipito anterior derecha, siendo la parte inferior el sacro y la parte superior el pubis. La occipito transversa derecha o izquierda intentaremos siempre tratar de ponerla en posición occipito anterior y las occipito posteriores pues van indicación de operación cesárea porque los tiempos podrían ser muy extensos y podría entrar en sufrimiento el feto. La curva de dilatación del descenso en una nulípara, entonces aquí tenemos el descenso en 5, arranca en 5 y conforme va avanzando debe llegar a 0, la curva del descenso. Entonces aquí tenemos la fase latente, sobre la fase latente se espera que esté sobre 4, la fase activa se espera que ya baje a 2 o a 1 y en la fase expulsiva estará en 0. Curva de dilatación del descenso en tiempo de la multípara, entonces vemos como el descenso se va haciendo muchísimo más rápido, empezando en 5 la hora de los 4 centímetros, perdón, en el momento de los 4 centímetros ya la estación va a estar en 4 y cuando está en estación 0 ya entra la fase de expulsivo más o menos sobre la hora 10. Es importante tener en cuenta el índice de Bishop, porque el índice de Bishop nos dice si el cuello del cervix de la mujer es apto para el proceso de parto. El índice de Bishop se tiene en cuenta los parámetros de dilatación en centímetros, borramiento al por ciento, descenso del feto, consideraciones de cuello uterino y posición del cuello uterino. Entonces, al hacer el tacto vaginal, nosotros vamos a observar estas características y vamos a darle una puntuación. Dilatación en centímetros. Entonces, si está en 0 de dilatación, le vamos a dar 0. Si hay un borramiento de 0 al 30%, le vamos a dar 0. Si hay un descenso fetal en -3, es decir, está muy alto, está apenas encajando en las ilíacas, le vamos a dar -3. Consistencia del cuello es firme. Para hablar de la consistencia del cuello, vamos a comparar con partes de nuestra anatomía. Entonces, firme es como cuando tú tocas la punta de tu nariz, así lo vas a sentir firme. Cuando mediana, como cuando tú cierras tu manito en puño y tocas la parte interna de tus deditos, esa será la consistencia. Y blanda será cuando tú cierras tu codo y tocas la parte externa de tu codo y sientes abultadito, así será la forma blanda. Posición del cuello uterino le dará 0 si es posterior. La puntuación entonces de 1 cuando está dilatado de 1 a 2, borramiento de 40 al 50, descenso fetal de -2, consistencia del cuello uterino mediano, posición del cuello uterino mediana. La puntuación 2 se le dará una dilatación de 3 a 4 centímetros, un borramiento de 60 al 70%, un descenso de -1 a 0, una consistencia de cuello uterino en blanda, una posición de cuello uterino anterior. Ya les muestro la variedad de posición en unas imágenes. Le vamos a dar una puntuación de 3 cuando la dilatación es de 5 a 6, cuando hay un borramiento de mayor al 70%, un descenso fetal de +1 +2, es decir, ya casi va al proceso de abombamiento. Entonces, considera el cuello uterino, es blando
y está anterior. Si al hacer la sumatoria de estos parámetros de Bishop es mayor a 7, se puede hacer una conducción de trabajo de parto. Este es lo mismo que les dije, pero el descenso de la presentación da que es móvil, o sea que está flotando. 1 de 1 a 2 de grado de encajamiento, como para hablar con los mismos términos que da el partograma. 2 cuando está encajado en tercer plano y 3 cuando está encajado en el cuarto plano. Para hablar de la posición del cuello uterino, vamos a pensar en el fondo de saco y vamos a pensar en el pubis. Entonces, cuando decimos que está posterior, vamos a hablar que la posición del cervix va hacia la parte del fondo de saco. Cuando hablamos que está dirigido hacia la pared anterior, hacia el pubis, vamos a decir que es anterior, la posición del cervix. Y cuando encontramos el cuello, tan pronto entra los deditos ahí de frente, el punto, entonces el fondo de saco está entre la sínfisis púbica y el fondo de saco, por consiguiente vamos a decir que está medio. Vamos a ver el link del video que les dejo aquí sugerido para ver cómo se aplica el partograma. Muchas gracias.